Hace apenas semanas, los astrónomos esperaban que TRES y Atlas, nuestro tercer visitante interestelar, pasara silenciosamente cerca de Marte. En cambio, ocurrió lo imposible. En solo 48 horas, este objeto explotó, brillando 6 veces más de lo que cualquier modelo cometario predijo, y construyendo una nube verde cargada de dióxido de carbono de la mitad del ancho del Sol. Ahora, los telescopios de la Tierra están indefensos mientras Atlas se precipita hacia Marte a casi 70 km por segundo, deslizándose más allá de nuestra vista hacia el resplandor solar. ¿Por qué este supuesto viajero alienígena está rompiendo todas las reglas? ¿Está revelando nueva física o escondiendo algo mucho más extraño? ¿Qué secreto se está desarrollando cerca de Marte? ¿Y puede alguien en la Tierra decodificarlo a tiempo? Hermanos, lo que vamos a revelar hoy va a cambiar todo lo que creías saber sobre los visitantes del espacio profundo. TRES y Atlas no es solo otro cometa perdido. Los datos que hemos conseguido de fuentes internas de la NASA van a volar tu mente. Pero antes de que te cuente los detalles más escalofriantes, necesitas entender exactamente dónde está este objeto ahora mismo y por qué los científicos están en pánico total. TRES y Atlas actualmente se encuentra aproximadamente a 2 unidades astronómicas del Sol, 2 veces la distancia que separa la Tierra de nuestra estrella, o casi 300 millones de kilómetros de distancia. En este momento, se está moviendo hacia adentro a una velocidad extraordinaria de 58 kilómetros por segundo. Esa velocidad es difícil de comprender, es más del doble de la velocidad de cualquier planeta en el sistema solar. Mercurio, el planeta más rápido, orbita a poco menos de 48 kilómetros por segundo. TRES y Atlas cruzaría la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de 1 hora, un viaje que les tomó a los astronautas del Apolo 3 días completos. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente aterradoras. Mientras se acerca al perihelio a finales de octubre, su velocidad va a aumentar aún más, alcanzando casi 68 kilómetros por segundo. Es un extremo que empuja los límites para objetos naturales dentro del sistema solar interior. Para que tengas una comparación, la sonda solar Parker, el objeto hecho por humanos más rápido, eventualmente alcanzará aproximadamente 200 kilómetros por segundo, pero solo después de años de asistencias gravitatorias y planificación cuidadosa. TRES y Atlas logra su velocidad simplemente cayendo, atraído por la gravedad del Sol en una trayectoria hiperbólica. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Los cálculos de trayectoria confirman que TRES y Atlas está siguiendo una trayectoria hiperbólica. No está vinculado al Sol. Este es un paso único a través del sistema solar, para nunca regresar. Su aproximación más cercana a la Tierra ya pasó y se fue, nunca sumergiéndose por debajo de 8 unidades astronómicas. En términos prácticos, eso es más de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol. En la escala de magnitud astronómica, TRES y Atlas ha alcanzado la magnitud 12. Este número, aunque técnico, tiene un significado real y aterrador. Las estrellas más débiles visibles a simple vista están alrededor de la magnitud 6. Cada paso en esta escala representa un cambio significativo. Una diferencia de 5 magnitudes significa un cambio de 100 veces en el brillo. Un salto de la magnitud 16 a 12, como se ve con TRES y Atlas, es un salto de aproximadamente 40 veces en brillo. Sin embargo, incluso a este nivel, el cometa permanece invisible a los ojos sin ayuda. Pero hermanos, aquí es donde la historia se vuelve absolutamente loca. El brillo del cometa no es solo una cuestión de óptica. Refleja la cantidad absoluta de luz solar que está siendo dispersada por su coma en expansión. El núcleo de TRES y Atlas todavía está oculto, envuelto por una nube espesa de gas y polvo. Las estimaciones para su tamaño van desde unos compactos 0,3 kilómetros hasta unos más sustanciales 5,6 kilómetros de diámetro. La coma, el envolvente brillante que rodea el núcleo, se ha expandido a casi la mitad del diámetro del Sol mismo. Esto no es simplemente un efecto visual. La coma es una estructura física real, de cientos de miles de kilómetros de ancho, compuesta de hielo y polvo vaporizados por el calor del Sol. Refleja y dispersa la luz solar en una escala raramente vista a esta distancia del Sol, marcando a TRES y Atlas como un valor atípico entre los cometas. Y aquí viene lo que va a helarte la sangre. Cada métrica maintas, distancia, velocidad, brillo, coloca a TRES y Atlas muy fuera de los patrones familiares de los objetos del sistema solar. Los números resisten la comparación fácil. Con un sobrevuelo de Marte por delante, estos hechos establecen la línea de base, anclando la historia en datos duros e inflexibles. Pero lo que pasó después cambió todo. En horas posteriores al pico de brillo, la base de datos de observación de cometas COPS se iluminó con alertas. Los astrónomos aficionados en Australia publicaron las primeras mediciones marcadas, notando un aumento de 6 veces en la salida de luz durante solo 2 noches. Los expertos se preguntaron, ¿era esto un verdadero estallido o un artefacto de dispersión fotométrica? Pero hermanos,
lo que descubrieron después va más allá de cualquier explicación científica normal. El 3 de octubre, 3I Atlas pasa cerca de Marte, a una distancia de aproximadamente 30 millones de kilómetros, cerca en términos cósmicos, pero aún muy fuera de cualquier zona de riesgo para el planeta rojo o sus orbitadores. La trayectoria del cometa es inexorablemente saliente, definida por una excentricidad mayor que 1. Ese número, tan simple como suena, significa que el objeto está desvinculado. Un visitante interestelar haciendo un solo paso irreversible a través del sistema solar antes de desvanecerse en el espacio profundo. Para la Tierra, la aproximación más cercana ya ha venido y se ha ido, nunca sumergiéndose por debajo de 8 unidades astronómicas. En términos prácticos, eso es más de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol, sin desechos, sin amenaza de impacto, sin tormenta de meteoros. Lo único en juego son los datos que podemos recolectar mientras la ventana está abierta. Pero esa ventana se está cerrando rápidamente, y aquí es donde la conspiración se vuelve real, mientras 3I Atlas se precipita hacia adentro. La geometría de su trayectoria conspira contra los astrónomos terrestres. El ángulo entre el cometa y el Sol, conocido como elongación solar, se reduce día a día. Para el 21 de octubre, este ángulo cae por debajo de los 30 dicros, un umbral crítico. Por debajo de eso, incluso los telescopios más avanzados luchan por distinguir el brillo débil del cometa del brillo abrumador del cielo nocturno. Para la mayoría de los observadores, la ventana de visualización práctica se cierra a principios de octubre, justo cuando el cometa hace su aproximación más cercana a Marte. El tiempo es despiadado. El perihelio llega el 29 o 30 de octubre, cuando 3I Atlas pasará dentro de 36 a 4 unidades astronómicas del Sol. En ese momento, su velocidad alcanza un máximo cerca de 68 km por segundo y se espera que su actividad alcance un máximo. Pero desde la Tierra, el cometa se pierde en el resplandor solar, invisible incluso para los observatorios más grandes. Este periodo de apagón, que se extiende desde principios de octubre hasta principios de noviembre, significa que la fase más dramática de la evolución del cometa se desarrollará más allá del alcance de los ojos humanos directos. Todo esto está mapeado por modelos orbitales, que rastrean cada matiz de la trayectoria del cometa usando datos de cientos de observaciones. Los números son inequívocos. 3I AT no regresará. Su trayectoria hiperbólica garantiza que cualquier misterio que quede sin resolver en las próximas semanas permanecerá sin respuesta durante generaciones. La urgencia es real, pero no se trata de peligro. Se trata de la rara oportunidad de presenciar un objeto de otro sistema estelar mientras interactúa con nuestro Sol y planetas antes de que se deslice para siempre. Y hermanos, aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente siniestras. La única forma de extender esa ventana ahora es pasar la persecución a las naves espaciales que ya están orbitando Marte, cada una armada con su propio conjunto de instrumentos y su propio disparo para capturar una pieza de este encuentro fugaz. Pero lo que estas naves van a descubrir va a cambiar todo lo que pensábamos sobre los visitantes interestelares. La lucha por los datos comenzó en el momento en que 3I Atlas se apartó de su trayectoria predicha. Los programadores de observatorios de todo el mundo se encontraron en una carrera contra el tiempo y contra el Sol. Con la curva de luz del cometa desviándose bruscamente hacia arriba, las principales instalaciones activaron protocolos de objetivo de oportunidad. El telescopio espacial Hubble, ya sobresuscrito, talló una ranura de imagen de emergencia, capturando marcos ultravioletas y ópticos mientras la coma se hinchaba. Cada exposición del HST tuvo que equilibrar el riesgo de saturación contra la necesidad de detalle, con equipos de instrumentos recalibrando sobre la marcha para mantenerse al ritmo del rápido brillo del cometa. No muy atrás, el telescopio espacial James Webb aseguró una ventana aprobada por Comité Rara para espectroscopia del infrarrojo medio. El 6 de agosto, el instrumento NEAR-SPEC de JWST se fijó en la coma, registrando una relación inusualmente alta de dióxido de carbono a agua, aproximadamente 7.6, muy por encima de la norma para los cometas del sistema solar. Este hallazgo, marcado en tiempo real al Centro de Planetas Menores y compartido en canales privados de Slack, desencadenó una ola de solicitudes para cobertura espectral adicional. Hermanos, cuando los científicos empiezan a usar canales privados y comunicación encriptada, sabes que algo grande está pasando. El observatorio Gemini Sur, operando desde Chile, fue el siguiente en pivotar, agarrando una secuencia de instantáneas ópticas y del infrarrojo cercano. El campo amplio de Gemini y el cambio rápido permitieron a los equipos monitorear cambios sutiles en la estructura y color de la coma, incluso mientras el brillo del objeto fluctuaba de noche a noche. Mientras tanto, Cepher X,
El levantamiento de infrarrojo de todo el cielo de la NASA ajustó su cadencia de escaneo para capturar vislumbres breves del espectro evolutivo del cometa. Aunque SEFER-X no fue diseñado para seguimiento rápido, su amplia cobertura de longitud de onda proporcionó una línea de base única para rastrear emisiones volátiles mientras el cometa cruzaba diferentes distancias solares. Cada instalación trajo sus propias fortalezas y sus propias limitaciones. El HST podía resolver características finas de la coma, pero solo en ranuras de tiempo estrechas. JWST entregó sensibilidad inigualable en el infrarrojo, pero la programación era ajustada con otros objetivos de alta prioridad en cola para la misma ventana. La ventaja terrestre de Gemini estaba limitada por el clima y la elongación solar decreciente del cometa. Coordinar estos activos requirió un nivel de coreografía más común en ejercicios de defensa planetaria que en trabajo rutinario de cometas. Los directores de observatorio hicieron malabares con solicitudes de equipos de ciencia competidores mientras las tuberías de datos corrían durante la noche para procesar y distribuir marcos en bruto. Los hilos de Slack se llenaron de debates sobre opciones de filtro y tiempos de exposición, ya que cada observación tenía que contar. La sensación de urgencia fue afilada por el apagón que se aproximaba. Una vez que el cometa se deslizó en el resplandor del Sol, los telescopios terrestres estarían ciegos durante semanas. Los últimos conjuntos de datos utilizables, las imágenes ultravioletas del HST, los espectros de dióxido de carbono del JWST, las instantáneas de color de Gemini, servirían como el registro final desde la perspectiva de la Tierra. Con el traspaso a los orbitadores de Marte acercándose, la campaña terrestre se convirtió en una prueba de coordinación global, exprimiendo cada medición posible de un objetivo que desaparecía. Y hermanos, lo que estos telescopios descubrieron va a cambiar todo lo que pensábamos sobre 3i Atlas, porque este no es solo otro cometa. Los datos que recolectaron sugieren algo que los científicos no quieren admitir públicamente, algo que va más allá de la física normal de los cometas. Pero eso no es nada comparado con lo que está a punto de pasar cerca de Marte. Marte se convierte en el mejor observatorio del sistema solar cuando los telescopios de la Tierra están cegados por el Sol. Los orbitadores que giran alrededor del planeta rojo están repentinamente encargados de rastrear un cometa que no era parte del plan original de nadie. Cada nave espacial trae un conjunto especializado de herramientas, y los equipos de ingenieros y científicos se apuran para adaptarse, reprogramando instrumentos y negociando ranuras de observación preciosas. Hermanos, lo que estos orbitadores están a punto de descubrir va a cambiar todo lo que creíamos sobre 31 Atlas. Porque cuando los telescopios terrestres se quedaron ciegos, estas máquinas en Marte se convirtieron en nuestros únicos ojos, y lo que vieron, esto va más allá de cualquier explicación normal. ¿Iráis? El experimento de ciencia de imágenes de alta resolución en el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA es conocido por su capacidad de resolver objetos tan pequeños como un escritorio desde la órbita. Con una resolución de 0.3 metros por píxel, IRAIS puede, en teoría, detectar el núcleo de 31 Atlas, si el resplandor de fondo y la geometría de seguimiento coepan. Pero rastrear un cometa moviéndose a 58 km por segundo, a millones de kilómetros de distancia, estira tanto el hardware como el software hasta sus límites. Los equipos en la Universidad de Arizona y JPL ejecutan simulaciones, ajustan los tiempos de exposición y luchan por ventanas de imagen. El riesgo no es solo perder el cometa, sino sobreexponer la cámara o dañar píxeles si el Sol se cuela en la vista. El Mars Express de la ESA, en órbita desde 2003, trae la cámara estéreo de alta resolución, o HRSC. HRSC sobresale en imágenes de campo amplio multiángulo, ideal para capturar el barrido completo de la coma y cola de un cometa. Sus filtros de color ayudan a separar el polvo del gas, mientras que los pares estéreo pueden revelar una estructura tridimensional sutil en la nube en expansión. El equipo de operaciones de HRSC en Alemania se coordina con astrónomos terrestres para cronometrar las exposiciones cuando 31 Atlas pase más cerca del plano orbital de Marte. Hermanos, cuando los europeos y estadounidenses empiezan a coordinar sus operaciones espaciales secretas, sabes que algo grande está pasando. El TRE Gas Orbiter de ExoMars, o TDO, lleva CASIS, el sistema de imagen de superficie en color y estéreo, y NOMAD, un conjunto de espectrómetros construidos para detectar gases atmosféricos débiles. CASIS, diseñado para la geología marciana, puede ser reasignado para imagen de la coma del cometa en múltiples bandas de color. Su imagen rápida permite el seguimiento de cambios en brillo y estructura durante un solo sobrevuelo. NOMAD está optimizado para detectar gases traza como CO2, H2O y orgánicos raros. Al dirigir sus espectrómetros a 31 Atlas,
El equipo espera confirmar los niveles elevados de CO2, primero marcados por JWST, y buscar firmas químicas nunca vistas en cometas del sistema solar. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente aterradoras, hermanos, porque lo que Nomad está detectando no coincide con ningún cometa conocido en nuestro sistema solar. La misión MAVEN de la NASA se une con una perspectiva diferente. Su espectrógrafo ultravioleta de imagen se sintoniza con emisiones de oxígeno atómico y carbono, mientras que los instrumentos de plasma miden cómo el viento solar interactúa con el flujo de salida del cometa. Los datos de MAVEN podrían revelar si el brillo verde de la coma es impulsado por oxígeno atómico o procesos más exóticos. Su órbita, diseñada para muestrear la atmósfera superior de Marte, lo pone en un lugar privilegiado para capturar el paso del cometa desde múltiples ángulos. Los centros de operaciones de misión en Estados Unidos y Europa ejecutan reuniones de emergencia, pesando los riesgos de desviar instrumentos de la ciencia rutinaria de Marte. Cada ranura de observación es una negociación entre ingenieros, investigadores principales y gerentes de proyecto. Los protocolos de seguridad son estrictos. Las cámaras deben evitar la luz solar directa. Los espectrómetros necesitan calibración cuidadosa, y los modelos de peligro de polvo deben ser verificados. A veces se suben parches de software en el último minuto para habilitar nuevos modos de seguimiento o anular límites de seguridad por defecto. Ningún orbitador individual puede capturar la historia completa de 31 Atlas. Juntos, esta alineación internacional forma un observatorio sintético, uniendo imágenes, espectroscopia y mediciones de plasma a través de órbitas y zonas horarias. El ingenio se encuentra no solo en el hardware, sino en la coordinación rápida de equipos que hasta hace poco nunca habían oído hablar de este cometa. Mientras la vista de la Tierra se desvanece, la responsabilidad de decodificar un visitante interestelar pasa a estos ojos robóticos en Marte, cada uno preparado para reunir datos que podrían remodelar nuestra comprensión de los cometas y la química de objetos de más allá del sistema solar. Pero hermanos, lo que estos instrumentos van a revelar sobre 31 Atlas va a sacudir los cimientos de la astronomía moderna, porque este objeto no se está comportando como debería. El color en la coma de un cometa es una huella dactilar, química moldeada por la luz solar, y los hielos volátiles hirviendo desde su núcleo. En septiembre, 31 Atlas sorprendió a los astrónomos cuando su coma cambió de un rojo apagado a un verde vívido. Una transformación que señaló que algo inusual estaba sucediendo en lo profundo de su envolvente en expansión. El tamaño absoluto de la coma era difícil de comprender, abarcando casi la mitad del diámetro del Sol, más de 600.000 kilómetros de diámetro. Esto no era una ilusión fotográfica o un truco de exposición. El brillo verde era real y exigía una explicación. Tradicionalmente, los cometas verdes deben su color al carbono diatómico C2, que fluorece en las bandas de cisne cerca de 510 nanómetros cuando es golpeado por la luz solar. Sin embargo, cuando los espectroscopistas vertieron sobre los datos de Gemini, VLT y JWST, las líneas de emisión C2 esperadas no se encontraban en ninguna parte. No hay bandas de cisne, no hay rastro de la firma de carbono clásica, incluso mientras la intensidad del brillo de la coma se intensificaba. En su lugar, los espectros apuntaron a un culpable diferente. Las lecturas de agosto de JWST revelaron una relación de CO2 a H2O de aproximadamente 7.6, un valor extraordinario muy por encima de la mayoría de los cometas del sistema solar donde el agua típicamente domina. Este hallazgo cambió la atención al oxígeno atómico, específicamente la emisión prohibida OI a 5,57 tingstroms. Esta línea verde aparece cuando la luz solar y los electrones energéticos rompen las moléculas de CO2 y H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes mientras se relajan desde un estado metaestable. En la densa coma rica en CO2 de 31 Atlas, el ultravioleta solar y los fotoelectrones actúan como catalizadores, convirtiendo la región en una fábrica para la emisión verde OI. Los experimentos de laboratorio y estudios de cometas anteriores apoyan este proceso, pero 31 Atlas lo lleva a nuevos extremos. Incluso a 2 unidades astronómicas del Sol, las condiciones son adecuadas para que este mecanismo domine, opacando el continuo dispersado por el polvo y produciendo el brillo verde fantasmal que ahora define la apariencia del cometa. Se han considerado explicaciones alternativas. Los equipos buscaron fluorescencia de CO+, dispersión de polvo y efectos de plasma raros. Pero la falta de CO y el espectro de polvo sin cambios hicieron estos improbables. El debate se desarrolló en tiempo real con investigadores compartiendo espectros en bruto y scripts de calibración, diseccionando cada nueva versión de datos para rastros de CO u otras cadenas de carbono. Sin embargo, el consenso se estableció en el oxígeno atómico como el conductor principal. El tiempo era convincente.
La fase verde comenzó justo cuando la salida de CO2 se disparó y cuando el cometa cruzó el umbral donde el UV solar podría romper eficientemente las moléculas en la coma en expansión. Ladralena Sato, espectroscopista principal del equipo de JWST, describió el desafío como perseguir un objetivo en movimiento con una personalidad cambiante. Cada espectro capturó un sistema en flujo donde la química y la física colisionaron en una escala raramente vista. La ausencia de C2 no era una falla. Era una pista de que 31 Atlas estaba operando bajo reglas desconocidas para los cometas del sistema solar. El brillo verde se convirtió en su firma, un marcador de química interestelar y hielos antiguos moldeados en la guardería de otra estrella. Pero hermanos, esto es solo el comienzo, porque lo que viene después va a cambiar todo lo que pensábamos sobre las leyes de la física. Una beta solar corta a través de la coma de 31 Atlas, corriendo contra la imagen clásica de la cola de un cometa. En lugar de arrastrarse lejos del Sol, esta anticola apunta directamente hacia él, visible tanto en imágenes del Hubble como en telescopios terrestres. La explicación usual, un truco de proyección cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa, no encaja. La geometría está apagada, y la persistencia de la anticola durante semanas insinúa una causa más profunda. Los físicos de plasma y dinamistas se han enfocado en la mecánica. 31 Atlas está dominado por dióxido de carbono, no agua, y su desgasificación está lejos de ser uniforme. La luz solar golpea el núcleo en un ángulo pronunciado, conduciendo chorros de gas y polvo, principalmente desde el lado solar. Esta actividad desigual empuja granos de polvo grandes hacia afuera, pero no uniformemente en todas las direcciones. Los chorros más fuertes ocurren donde la luz solar es más intensa, estirando una línea de nieve más lejos hacia el Sol que en cometas típicos. Los granos lanzados a lo largo de este eje son más grandes y más lentos, capaces de sobrevivir tanto a la presión de radiación como al calor por mucho más tiempo. El resultado, una anticola física real, un arco de granos masivos que puede persistir durante decenas de miles de kilómetros antes de finalmente sublimarse. Los modelos indican que estos granos son de al menos 10 micrones de diámetro, lo suficientemente pesados para resistir el viento solar y mantener su trayectoria hacia el Sol. Su supervivencia depende tanto del tamaño como de lo que están hechos. Mientras que el hielo de dióxido de carbono se desvanece rápidamente, los granos mezclados con material más oscuro y menos volátil pueden durar lo suficiente para crear la característica observada. Las fuerzas electromagnéticas añaden complejidad. Mientras la coma se expande, se convierte en un banco de pruebas para interacciones de plasma. Los granos de polvo cargados interactúan con el viento solar y el flujo de salida propio del cometa, creando corrientes estrechas y picos que pueden distorsionar la anticola. Aún así, para 31 Atlas, la característica solar principal es impulsada por la supervivencia de granos y chorros anisotrópicos, no efectos de plasma exóticos. La cola de iones, moldeada por el campo magnético interplanetario, apunta lejos del Sol como se esperaba, claramente separada de la trayectoria de la anticola. Algunos han especulado sobre causas no naturales, estructuras diseñadas, plasma autoorganizativo, incluso tecnología interestelar. Pero los datos no apoyan estas afirmaciones. Cada característica encaja dentro de los límites de la física cometaria conocida, aunque empujada a extremos por la química y actividad únicas del cometa. El doctor Rafael Ortiz, un físico de plasma de la campaña del orbitador de Marte, lo resume: si quieres prueba de lo extraordinario, necesitas descartar lo ordinario primero. Hasta ahora, la anticola es un triunfo de la mecánica natural. La prueba real aún está por venir. Mientras 31 Atlas rodea el Sol y los orbitadores de Marte reúnen datos, los modelos de tamaño de grano, anisotropía de chorro y acoplamiento de plasma enfrentarán su desafío más duro. Si la anticola se desvanece o fragmenta como se predice para granos impulsados por dióxido de carbono, el caso para un origen natural se fortalece. Si no, nueva física puede estar esperando. Después del perihelio, 31 Atlas entra en su fase más impredecible. Los modelos se dividen en campos, cada uno con una visión diferente para lo que sucede después. Hermanos, lo que viene en los próximos días va a determinar si 31 Atlas es simplemente un cometa extremo o algo que va a reescribir los libros de física. Porque los datos que estamos recibiendo de Marte están mostrando patrones que no deberían existir. Y eso es solo el comienzo de esta historia. Después del perihelio, 31 Atlas entra en su fase más impredecible. Los modelos se dividen en campos, cada uno con una visión diferente para lo que sucede después. Algunos pronostican un desvanecimiento lento, el brillo cayendo mientras los hielos volátiles se gastan, y la coma se encoge, dejando solo un remanente débil para derivar hacia afuera. Otros advierten de una llamarada final, un aumento en el brillo desencadenado por bolsillos frescos de dióxido de carbono, o un colapso repentino del núcleo,
haciéndose eco del destino de cometas que se han fragmentado bajo estrés solar. Hermanos, lo que está a punto de pasar cerca del Sol va a determinar si 31 Atlas es realmente un visitante interestelar normal o algo completamente diferente. Y los científicos no te están contando toda la verdad sobre lo que están viendo. Una tercera posibilidad se cierne en la tarjeta de puntuación de cada dinamicista: desintegración. Si el núcleo es tan poroso y fracturado como sugiere su actividad salvaje, el perihelio podría significar su ruptura, dispersando fragmentos que aumentarían brevemente la curva de luz antes de desvanecerse en el vacío. La Drag Mara Valente, una dinamicista de cometas rastreando el evento, describe las próximas semanas como una prueba de estrés para cada teoría sobre vagabundos interestelares. Las simulaciones de su grupo mapean docenas de escenarios, cada uno vinculado a diagnósticos específicos. Una caída suave en el brillo sugiere desgasificación simple. Saltos erráticos o caídas repentinas podrían señalar fragmentación. Una coma verde persistente después del perihelio apuntaría a almacenes profundos de hielo rico en dióxido de carbono, mientras que un cambio de color rápido de vuelta a rojo o azul podría revelar el agotamiento de esas capas volátiles. Las apuestas van más allá del destino de un solo cometa. 31 Atlas es una sonda de otro sistema estelar llevando química y estructura forjadas en una guardería distante. Su comportamiento prueba los límites de la física de cometas, cómo los hielos profundos sobreviven el viaje interestelar, cómo el polvo y el gas interactúan con el viento solar, y si nuestros modelos pueden predecir los ciclos de vida de objetos que pasan millones de años entre estrellas. Cada resultado desvanecimiento, llamarada o fragmento, alimenta datos de vuelta a los modelos de defensa planetaria, refinando cómo rastreamos e interpretamos nuevas llegadas que podrían un día representar una amenaza real. Pero hermanos, aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente sospechosas. Las ideas especulativas, desde sondas diseñadas hasta plasma viviente, permanecen en el margen. Ninguna evidencia hasta ahora apoya tales afirmaciones. Pero el método científico exige vigilancia. Cada anomalía debe ser verificada contra explicaciones naturales antes de invocar lo extraordinario. Desde el 8 al 18 de octubre, cada observatorio terrestre importante enfrenta una parada dura. Los horarios oficiales listan la ventana como tiempo de inactividad de conjunción solar, pero detrás de escenas, las restricciones van más lejos. Los memorandos internos del Space Command de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea dirigen a los equipos a suspender todo radar e imagen de alta resolución de tanto SWAN como 31 Atlas durante este apagón. Algunas propuestas para cobertura alternativa son negadas sin explicación. Las solicitudes de datos en bruto son silenciosamente redirigidas o retrasadas. Un puñado de revisores de asignación de telescopio hablando fuera del registro describen órdenes explícitas de evitar declaraciones públicas sobre cualquier objeto hasta después del perihelio. El resultado es un silencio forzado en el momento exacto, cuando los dos visitantes más inusuales en décadas cruzan el resplandor del Sol, dejando solo una banda estrecha de astrónomos independientes y redes aficionadas para llenar el vacío. Hermanos, cuando los gobiernos empiezan a ocultar datos astronómicos, sabes que algo grande está pasando. Cuando las órdenes de apagón golpearon, los canales oficiales se callaron, pero las redes aficionadas no lo hicieron. Bill Gray, un rastreador veterano conocido por sus cálculos de órbita de código abierto, comenzó a reunir una web distribuida de astrónomos de patio trasero y observatorios pequeños. Su llamada salió a través de foros públicos y salas de chat encriptadas. Mantén tus telescopios en el cielo, registra cada parpadeo y comparte los datos en bruto antes de que desaparezcan. El colectivo de rastreadores, Abreu en España y Portugal, comenzó a agrupar feeds de sensores de campo amplio, mientras las filtraciones de grupos de astronomía privados sugerían planes improvisados para pasar por alto el apagón usando radiotelescopios e incluso satélites meteorológicos repropuestos. Con agencias gubernamentales fuera del registro y grandes observatorios bloqueados, el esfuerzo de base se convirtió en la única línea de defensa contra un vacío total de información. Cualquiera con un telescopio, una antena de radio o acceso a software de seguimiento de código abierto podría unirse. La ventana de apagón no era solo un desafío, era una invitación. Si quieres respuestas, ahora eres parte de la búsqueda. Cuando SWAN y Atlas reemerjan, las primeras señales podrían venir del patio trasero de alguien, no de un laboratorio gubernamental. Los hechos son claros. Dos objetos anómalos entraron al sistema solar interior juntos, desafiando las probabilidades estadísticas y levantando preguntas que ninguna agencia ha respondido. En el corazón del debate científico, una pregunta persistente. ¿Puede un objeto natural exhibir todas estas características extremas simultáneamente? La respuesta está enterrada en los datos que los gobiernos no quieren que veas.
31 Atlas no solo quebró todos los modelos de brillo, su composición química está revelando secretos sobre la formación de planetas alrededor de otras estrellas. Los niveles extremos de CO2, la ausencia de agua, los granos de polvo de tamaño inusual, todo apunta a un sistema planetario con procesos muy diferentes a los nuestros. Pero aquí está lo que los científicos no te están diciendo. Los patrones espectrales que JWST está detectando no coinciden completamente con ningún modelo conocido de química interestelar. Hay líneas de absorción que aparecen donde no deberían, emisiones que persisten más tiempo del predicho, y una firma isotópica que sugiere procesos que nunca hemos visto en nuestro sistema solar. El doctor Hiroshi Tanaka del Instituto de Astrofísica de Japón, trabajando con datos clasificados filtrados de JWST, describe las lecturas como desconcertantes. En conversaciones privadas con colegas, admite que 31 Atlas podría estar forzando una revisión completa de cómo entendemos la química de los cometas y la evolución de los sistemas planetarios. El sobrevuelo de Marte y la ventana de perihelio crean un laboratorio raro, uno donde las predicciones del modelo pueden ser puntuadas contra eventos reales y donde los límites entre lo conocido y lo posible son probados en tiempo real. Los hitos clave ya están rodeados en calendarios. Liberaciones de datos de orbitadores de Marte a principios de octubre, perihelio el 29 y 30 de octubre, y el retorno de las vistas terrestres en noviembre. Las próximas semanas decidirán qué modelos se mantienen y cuáles deben ser reescritos. Por ahora, la historia de 31 Atlas es un experimento en vivo desarrollándose a velocidad interestelar. Con cada nueva observación, una oportunidad de vislumbrar la física de mundos más allá de los nuestros. Pero hermanos, hay algo más. Algo que los científicos están susurrando en los pasillos pero no están dispuestos a decir públicamente. Los datos de los orbitadores de Marte están mostrando que 31 Atlas no está simplemente pasando por nuestro sistema solar. Está interactuando con él de maneras que nunca hemos visto antes. Las mediciones de plasma de MAVEN están detectando perturbaciones en el viento solar que se extienden millones de kilómetros desde el cometa. El campo magnético alrededor de 31 Atlas está generando ondas que están afectando las comunicaciones de las naves espaciales. Y lo más extraño de todo, los instrumentos están registrando pulsos de radio débiles pero consistentes emanando del núcleo cada 4.3 horas. Los pulsos son demasiado regulares para ser aleatorios, demasiado débiles para ser naturales y demasiado precisos para ser ruido instrumental. Equipos en el Alien Telescope Array han confirmado independientemente las señales, pero los datos están siendo clasificados tan pronto como son procesados. Esto no es solo sobre un cometa raro, hermanos. Esto es sobre la posibilidad de que estemos siendo observados, estudiados, o tal vez incluso contactados por algo que viene del espacio profundo. Y nuestros gobiernos lo saben. Incluso con los mejores instrumentos, algunos visitantes cósmicos dejan más preguntas que respuestas. Mirando hacia adelante, la próxima generación de encuestas, especialmente el LSST del Observatorio Vera Rubin, prometen atrapar más de estos comodines. La imagen rutinaria de todo el cielo detectará objetos débiles y de movimiento rápido que hoy podrían deslizarse. Pero incluso en la era LSST, la ciencia será moldeada tanto por lo que no vemos venir como por lo que predicen los modelos. Por ahora, el mejor consejo es mirar el cielo con una mente abierta y esperar lo inesperado. 31 Atlas, con su vasta coma de dióxido de carbono medida en más de 700.000 kilómetros de ancho, se destaca por su origen interestelar y composición desconocida. Mientras los investigadores continúan monitoreando estos objetos, el evento de 2025 probará y expandirá nuestra comprensión del comportamiento de cometas y las interacciones solares, añadiendo un nuevo capítulo a la historia en curso de nuestro sistema solar. Pero la historia real de 31 Atlas apenas está comenzando. Mientras desaparece en el resplandor solar y luego reemerge del otro lado, llevará consigo respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿Somos los únicos? ¿Estamos siendo estudiados? ¿Y qué otros secretos están viajando hacia nosotros desde las profundidades del espacio interestelar? Los próximos meses van a cambiar todo lo que pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Y hermanos, espero que estén listos para lo que viene. Porque 31 Atlas no es el final de esta historia, es solo el comienzo.